digestión de los nutrientes, tanto de los macro como de los micronutrientes. Vamos a ver entonces cómo se procesa, cómo se absorbe. Vamos a ver lo que es el metabolismo intermedio, que es simplemente cuáles son esos pasos o los destinos finales por los cuales absorbemos los nutrientes. Y por último, vamos a ver la parte de micronutrientes. El de metabolismo intermedio les va a dar las bases o las pautas para el taller que ustedes tienen que desarrollar. El taller ya está en el correo, son 2 talleres, uno directamente de toda la parte del metabolismo de los nutrientes, glucosa, pues carbohidratos, lípidos y proteínas, cómo se metabolizan, cuáles son las vías, todas las preguntas de ese taller las pueden sacar del libro que tienen en la página. Y el segundo es el taller de nutrición, absorción y transporte. Recuerden que esos 2 talleres los resuelven como quieran y los sustentan oral después de la semana. Solo uno que tenía 2. Pues como no, ahí hay un taller. Habíamos visto cómo cada uno de los nutrientes o de los alimentos que consumimos, la idea general es que estos sirvan como un repositorio de energía, es decir, provean energía o a su vez sirvan para acumularla o para formar la masa magra que constituye un organismo. En este sentido, todos los nutrientes van a tener algo que llamamos el rendimiento energético o el coeficiente energético como tal. ¿Qué es este coeficiente? ¿Qué cantidad aporta de energía cada uno de los nutrientes dependiendo de su composición? Existe un concepto, cuando veíamos toda la parte de digestión, decíamos que había unos que requerían oxígeno y otros que no, y en ese consumo no de oxígeno, ¿se podría producir CO2 o no se podría producir CO2? El cociente respiratorio lo que nos está indicando es la proporción de oxígeno y de CO2 que se produce o que se gasta al metabolizar uno de estos nutrientes. Los hidratos de carbono tienen una proporción de 1 a 1, es decir, las moléculas de oxígeno que gastan son iguales a las moléculas de CO2 que van a producir en su metabolismo. Mientras que los lípidos y las proteínas, hay un desbalance en esa proporción y generalmente tienden a consumir más oxígeno del CO2 que van a producir. La proporción entre oxígeno consumido y CO2 gastado, pues o CO2 generado, perdón, por el metabolismo de estas sustancias. Esta proporción de oxígeno o este coeficiente respiratorio nos va a indicar qué tanto o qué tan dependiente es una molécula para el oxígeno y qué tan eficiente es en la vía anaerobia o en la vía aerobia. Otra de las características importantes es la producción de energía de una molécula basada en, o de generación de kilocalorías, basado en, sean los gramos o sean litros de oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Por cada gramo de carbohidratos que yo consuma, voy a producir 4 kilocalorías. Por cada gramo de lípido que yo consuma, voy a producir 9 kilocalorías. Por cada gramo de Y por cada gramo de proteína que yo consuma, voy a producir 4 kilocalorías. Esta producción de kilocalorías también va a estar dependiente del oxígeno, la cantidad de oxígeno que yo pueda metabolizar. Y generalmente, cuando yo metabolizo por cada litro de oxígeno que yo utilice para metabolizar los carbohidratos, voy a producir 5 kilocalorías. 4.5 para los lípidos y 4.5 para las proteínas. Desde el punto de vista de composición, los lípidos son los que aportan la mayor cantidad de kilocalorías. Pero cuando yo estoy hablando desde el punto de vista energético y desde el punto de vista de rendimiento, los carbohidratos
son los principales fuentes generadoras de energía. Es importante que sepan esto porque a veces uno se confunde. Siempre le dicen a uno, pues, los lípidos producen 9 kilocalorías por gramo, pero la fuente principal de energía son los carbohidratos. Uno es como, pero si estos producen más. ¿Por qué? Porque son más eficientes los carbohidratos y principalmente la mayoría de la energía, nosotros como respiramos, no la gastamos dependiente de oxígeno. ¿Y cuál es el que en condiciones de oxígeno nos provee mayor cantidad de energía? Los carbohidratos. ¿Listo? Otro concepto importante es ¿cuál es la principal fuente de energía del cuerpo? El ATP. Tenemos que saber entonces cada uno de estos nutrientes qué proporción de ATP o qué cantidad nos produce. Los hidratos de carbono nos producen por cada gramo 0.17 moléculas o moles de ATP. Por su parte, los lípidos, miren que los lípidos son en sí más eficientes para producir ATP que los carbohidratos y que las proteínas, pero esta eficiencia baja cuando yo estoy en un organismo dependiente de oxígeno, cuando yo estoy en una reacción dependiente de oxígeno. Miren que de nuevo los carbohidratos son los que nos van a producir la mayor cantidad de ATP. ¿Vamos claros hasta acá? Tenemos 3 fuentes principales de nutrientes, cada uno tiene un coeficiente respiratorio, una capacidad de producir calorías y una capacidad de generar ATP diferente dependiendo de su composición. Es una tabla general. Sí, esto es aproximado. Por ejemplo, con base en esto, es que han sacado los requerimientos calóricos. Todas las tablitas nutricionales de los productos. Más una dieta máxima de 2000 calorías, esto representa el 1% de la dieta, y es con base en la capacidad de generar kilocalorías y en la composición de esos alimentos. Cuando estamos hablando de metabolismo, hay 2 términos que tenemos que tener claros y saber diferenciar. En primer término hablamos del metabolismo basal y un segundo término hablamos de la actividad física. Cuando yo hablo de metabolismo basal, estoy hablando de todas las situaciones, llamémosla de descanso total. Cuando usted está casi que echado en la cama sin hacer nada. Este descanso total, la única energía que se está gastando es la necesaria para mantener las células, los órganos y todos los tejidos funcionales. Para que el corazón lata, para que los pulmones respiren, para que el hígado procese, para que el intestino se mueva. Son la energía requerida o el estado basal es la energía que gasta el cuerpo para mantener su estado basal, su funcionamiento normal. ¿De qué va a depender? 3 variables características: sexo, edad y superficie corporal. ¿Por qué el sexo? Porque las mujeres tienen una proporción diferente de grasas, tienen una producción diferente de hormonas que va a hacer que el metabolismo cambie. El funcionamiento del cuerpo de la mujer es diferente del hombre, por lo tanto van a tener un metabolismo diferente. La edad, entre más viejitos o más jóvenes seamos, el metabolismo funciona diferente. Los alimentos se procesan diferentes, hay diferente cantidad de células, los órganos no funcionan igual. El corazón de un viejito funciona más o menos, si es deportista, atleta y todo eso, puede funcionar alrededor de un 70-80%, mientras que el de un niño está funcionando al 100%, ¿cierto? Y si es un viejito, fumador, consumidor de grasa, mejor dicho, paisa, más o menos puede llegar a una proporción del 40% la función del corazón. Entonces ese corazón va a requerir menos energía que un peladito joven que apenas está creciendo. La superficie corporal no es lo mismo suplir de energía a este pobre cuerpecito delgado a un man de unos 90, 100, 200 kilos, ¿cierto? La proporción corporal, el tamaño va a cambiar, por lo tanto la energía va a cambiar. Cuando yo salgo o tengo un consumo de energía para una actividad extra
a mi funcionamiento normal, estoy realizando una actividad física. Por lo tanto, actividad física se considera cualquier actividad extra dentro del metabolismo basal. Por eso, trabajar, estudiar, pensar, e incluso ver televisión si no hay control remoto, se puede convertir en una actividad física. Porque es una actividad que yo normalmente estoy generando un gasto de energía, un consumo de energía adicional que no depende para mantener mis funciones vitales. Cuando yo hago la valoración del consumo energético de una persona, estos dos factores son los que yo tengo que tener en cuenta. Cuando yo evalúo la homeostasis o la regulación o el equilibrio metabólico de una persona, yo tengo que tener en cuenta estos dos factores. Porque si la energía suficiente que el paciente o que la persona está ingiriendo no alcanza a suplir estas dos necesidades, yo voy a tener un déficit, ¿cierto? Y posiblemente voy a tener un menor rendimiento. Mientras que si yo tengo un exceso de energía, un exceso de nutrientes que sobrepasa la energía requerida para estos dos procesos, yo voy a tener una acumulación, un exceso, y es donde viene el aumento de peso, ¿cierto? Y puede llevar a un menor rendimiento. Durante la actividad física se lleva un metabolismo. ¿La actividad física qué? Como otro metabolismo. Sí, otro metabolismo que tiene sus procesos catabólicos y anabólicos, como tal. ¿Listo? El tamaño, entre usted más gordo sea, más alto sea, su metabolismo va a ser diferente. ¿Listo? ¿Qué pasa? Cada uno de los nutrientes van a tener lo que llamamos funciones materiales. ¿Cuáles son esas funciones materiales? ¿Para qué sirven esos nutrientes? Dependiendo de su composición. Son características que tienen estos nutrientes que facilitan que puedan proveer energía. La primera característica de los hidratos de carbono es que hay una fácil disponibilidad, son recursos que en el medio son fáciles de encontrar. Ustedes saben que los hidratos de carbono están en las frutas, hay en algunos vegetales, aunque no son tan útiles, pero en los trigos, las semillas, son muy fáciles o hay una disponibilidad muy alta de esta sustancia. Por eso, por ejemplo, en Estados Unidos hay un gran problema de obesidad producto de los carbohidratos, porque allá usted carbohidratos lo encuentra en todas partes. Las Coca-Colas, los refrescos, los panes, las comidas rápidas son altas fuentes ricas en carbohidratos. Hay una alta disponibilidad. Pero como vamos a ver, además estos hidratos de carbono, carbohidratos, tienen un metabolismo fácil. El cuerpo está diseñado para absorber fácilmente los carbohidratos. Casi que todo carbohidrato que usted se coma, muy fácilmente lo va a absorber, diferente a los otros nutrientes. Además, los carbohidratos tienen un papel precursor de lípidos y proteínas, y aminoácidos, a partir de un carbohidrato, por las vías que vamos a ver, yo puedo generar tanto lípidos como aminoácidos. Por esta razón es que a veces la gente que come mucho, que tiene un exceso de colesterol, triglicéridos, lo primero que le empiezan a controlar es ¿qué? Los carbohidratos. No coma nada frito, pero ya no coma tanto carbohidrato, porque a partir de esos carbohidratos yo puedo generar estos lípidos como tal. Proporciona energía en condiciones anaeróbicas. Ya habíamos visto que la glucólisis anaeróbica era una de las principales fuentes de energía del cuerpo. Entonces eso hace que en condiciones anaeróbicas el cuerpo pueda generar energía a partir de los hidratos de carbono. No es tan dependiente del oxígeno. Se puede almacenar como glucógeno o grasas. Son dos de las vías de almacenamiento de los carbohidratos y provee energía, como lo veíamos, a partir del ciclo de Krebs con uno de sus precursores. Hay algunos carbohidratos que no son absorbibles por el ser humano. Esos carbohidratos generalmente están constituidos en las fibras, ¿cierto? Sobre todo son muchos granos secos, pero tienen una función biológica y es aumentan el volumen de las heces. Como no se
no se absorben, pues se van a acumular en heces y van a pasar, se van a acumular y van a pasar a las heces. Sirven para prevenir el cáncer de colon porque ayudan a mejorar la movilidad intestinal y la eliminación de factores dañinos, por decirlo así, y evita la colesterolemia. Las grasas, vamos a ver que son difíciles de absorber. Entonces, si la grasa no se absorbe, estas fibras van formando la hez, pues, o el bollito, y van recogiendo la grasa. Entonces van a favorecer la eliminación de esto. Por eso es que a todas las mamás de nosotros que tienen colesterol alto le mandan mucha fibra. ¿Para qué? Para que ayude de cierta forma a botar un poco ese colesterol. Calor. Por su parte, los lípidos, como veíamos ahorita, aunque tienen una gran capacidad de producción de energía, tienen un poco o un bajo rendimiento metabólico. Por eso es que no podrían sustituir los azúcares. Por mucho que queramos, nunca podríamos sustituir la mantequillita por el azúcar. Siempre van a necesitarse. El cuerpo, nosotros como mamíferos, estamos diseñados a priorizar los carbohidratos y de segundo estos otros nutrientes. La grasa, primero te morís de un infarto que de la obesidad. No te deja llegar a la obesidad. Pero si te dejara llegar, probablemente terminarías igual. ¿Listo? ¿Por qué? Ya vamos a ver esa característica. Los excesos de lípidos son almacenados en forma de grasa. Estos mondonguitos, el banano, los conejos, ¿qué es? Grasa. Lípidos que sobraron y allá se fueron a acumular. Sirven como precursores metabólicos. Las grasas son muchos de los sustratos de las hormonas y de muchos compuestos como los fosfolípidos, el colesterol, que va a darle la estabilidad a la membrana celular. Es decir, no solo sirven para producir energía, sino además para darle forma y para ayudar a la estructura de las células y el funcionamiento del cuerpo. Su catabolismo energético es aeróbico. Para yo quemar grasas necesito oxígeno. Por eso a mí no me sirve irme al gimnasio a hacer 10.000 abdominales para bajar la grasita de acá, porque los abdominales son anaeróbicos. ¿Qué me tengo que hacer? Montarme en la banda, respire muy bien y gaste. Salga a trotar, salga a caminar, haga ejercicio aeróbico para entrarle oxígeno para que la grasa se degrade. Si no, usted va a priorizar el consumo de otras fuentes energéticas. No. ¿Sabes qué hacen con los abdominales? ¿Sabes qué es lo que pasa con los abdominales? Usted hipertrofia el músculo para que la grasa se mezcle entre las fibras. De hecho, cuando uno ve gente muy flaca, hay alguna gente que le recomienda suba primero de peso, gane grasa y empiece a hacer ejercicio. Porque si él es flaco y hace ejercicio, raya, marca, pero no hipertrofia. Mientras que si es, por eso es que la gente muy gorda y empieza a ir al gimnasio y saca brazos de una, ya, no, tiene un montón de grasa ahí metida que le está haciendo bulto y se ve así. ¿Qué tiene que hacer? Combine el aeróbico y el ejercicio para que usted vaya hipertrofiando, queme grasa y el músculo crezca, queme grasa y el músculo ocupe ese espacio. Que la alimentación tiene que ser muy buena. ¿Cómo es que las grasas se empiezan a acumular a partir de los 30-40 minutos? No. Sí, no, ven. ¿Qué pasa? Es más evidente. ¿De qué va a depender eso? De la cantidad de glucosa que usted tenga libre, de la cantidad de ATP que tenga libre. Acuérdese que es lo primero que empieza a gastar el cuerpo. ATP. Después, glucosa libre. Después, glucógeno. Y después, grasas. Si usted no tiene glucógeno y usted no tiene glucosa y tiene mucha grasa, usted empieza a hacer ejercicio y pase grasa, papito. Es lo único que hace. ¿Listo? Por su parte, las proteínas más que un papel energético, tienen un papel plástico. Las proteínas se necesitan para sintetizar. Las proteínas y los aminoácidos se necesitan para formar células, para dividir las células, para formar los tejidos. Si no hay más de dónde agarrarse, yo produzco energía de las proteínas. Por eso es que las personas en inanición
Inicialmente usted no los ve tan flaquitos, pero cuando es mucha el hambre, empiezan a quemar el tejido, a gastarse el tejido para producir energía, a gastar músculo. Si yo no tengo dónde más agarrarme, empiezo a quemar. Por eso es que una persona muy flaca o una persona muy guapa que no tenga una buena alimentación, si hace mucho ejercicio, empieza a perder músculo. ¿Por qué? Porque usted no está supliendo la energía normal para que los aminoácidos puedan ir a hacer su función trófica, que es formar tejidos, sino que los está derivando a producir energía. Antes la principalmente energía sería los líquidos. No, ¿cuál es la presentación de los carbohidratos? ¿Listo? Las proteínas son muy buenos precursores metabólicos. ¿Qué quiere decir que sean buenos precursores metabólicos? Que sirven para muchos procesos: síntesis, transcripción, replicación, transducción. Son necesarias en la dieta, específicamente algunos que tienen alto valor biológico. ¿Por qué? Porque nosotros no los podemos sintetizar como tal. Hay muchos aminoácidos que el cuerpo no los puede sintetizar. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Comer. Si no, voy a tener un déficit de esos aminoácidos. Por eso es que los vegetarianos, por muy fieles a su costumbre que sea, necesitan tener un suplemento de ciertos aminoácidos. Ellos no necesitan comer carne, pero ellos tienen que buscar ciertas ayudas alimenticias que les suplementen los aminoácidos. Hay de todo. Yo no soy vegetariano, primero porque me encanta la carne, y segundo porque es tan complicado comer que me da pereza. Solo el hecho de pensar qué voy a comer, por ejemplo, para que las lentejas o los frijoles produzcan ciertos aminoácidos, tienen que estar acompañados del arroz, para poderse dar un proceso químico que facilita la producción de ese aminoácido. Entonces, que usted siempre que vaya a comer tenga que estar pensando qué mezclo con qué. Y una otra Va a producir una función. Uno no puede estar radicales decir esto no se Ya vamos a ver eso. Guarde la pregunta allí para que tengamos con eso. Ya ven, se resuelven 3 diapositivas. ¿Listo? ¿Cómo? que mande la plastificar Miren algo acá. El catabolismo en el hígado es dependiente de oxígeno, y el hígado es un órgano poco oxigenado. ¿Qué quiere decir eso? Que para catabolizar las proteínas yo necesito un buen soporte de oxígeno. Por eso usted vive chupando proteína en polvo a la lata, vive en el gimnasio haciendo actividad anaeróbica. Qué pereza subirme una banda porque es que yo quiero es crecer. Lo único que está haciendo es que esos aminoácidos no se catabolizan. Esas proteínas se excreten, daña el riñón, daña el hígado, no se procesen, no crezca como masa muscular por no subirse una banda a hacer 10-15 minutos de cardio. Por eso lo más principal es el cardio. Siempre, en cualquier ejercicio, lo principal es el cardio. Yo no tenía la menor Y idea. lo principal es la respiración. Esa es otra. Entrenador en un gimnasio, lo primero que le recomiendo a usted es la respiración. Los 5 o 10 minutos. Durante el ejercicio, cuando respira, cuando inhala y cuando exhala. Eso es mucho más importante que el número de repeticiones del ejercicio. Porque es lo que facilita la cantidad de energía, es lo que facilita la distribución de estos nutrientes y el catabolismo de las proteínas. Entonces, haga una buena serie de repeticiones, hágalo con un buen peso, con una suficiente intensidad, pero respirando adecuadamente. Además, el rendimiento aumenta. Siempre que usted respira bien, aumenta el rendimiento. Depende de la intensidad con la que haya trabajado. Cuarto, depende de la reserva energética. Quinto, depende de la nutrición previa. Sexto, depende de su estado físico. Séptimo, depende de la cantidad de sustratos que se tenga. Mejor dicho, Depende. por eso la actividad física es algo que es un proceso personalizado.
Y ese cuento de los gimnasios, de yo tengo un entrenador personalizado, pero el entrenador personalizado lo único que se hace es pararme a decirme cómo hago las máquinas. No, usted va a tener un entrenamiento personalizado, es todo eso. ¿En dónde hacen eso aquí en Medellín? ¿Dónde lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Qué va a trabajar? ¿Por qué va a trabajar? ¿Cómo comió? ¿Qué va a hacer? Todo eso. Eso no existe. Un tiempo con entrenamiento personalizado, pero porque la entrenadora era amiga mía. Les digo que Ni en son Animal amigos. X, Al final dije, ay, no, déjeme yo hago mi máquina de vez en cuando. y ya. Uno mismo. Porque esto es demasiado enredado y esto es lo que ustedes tienen que saber. Profe, si uno está con la intención de hipertrofiar, ¿cierto? Y yo empiezo con máquinas, con aparatos, y después hago cardio, ¿eso no daña la hipertrofia que esté La haciendo? idea con el cardio es, hay diferentes tipos de cardio. Hay un primer cardio que es simplemente preparación del aparato cardiovascular. Es usted hacer un poquito de actividad física para decirle al cuerpo, hey, pilas que vamos a hacer, prepárese para que empiece el cuerpo a mirar cómo va a usar la energía. ¿Qué facilita eso? Que los vasos se dilaten, que haya más circulación sanguínea, aumenta un poquito la frecuencia cardíaca, aumenta la cantidad de oxígeno, para facilitar varios de estos procesos. Es decir, hey, me voy a preparar el cuerpo, pilas. Ese sirve, ahí usted no está quemando. Hay otro tipo de actividad aeróbica o de cardio, que es en el que usted va a hacer un mayor consumo de energía. El objetivo es usted consumir energía y quemar como tal. Ese tipo de energía no es benéfico para el que quiere hipertrofiar, porque si yo voy a hipertrofiar, yo necesito que la grasita todavía está ahí para que el músculo funcione y después quemar. Entonces, ese es el segundo. Y hay otro que es el de ganar resistencia aeróbica, que es el que hacen ciclistas como tal, que ya es una actividad muy sostenida, muy grande, donde el cuerpo lo que hace es, no está tan preocupado por quemar energía, sino por cómo mantenerla. ¿Eso cómo se logra? Después de mucho tiempo de entrenamiento. ¿Qué hace el de un triatlón? Antes del triatlón, esa gente hace cardio a lo loco. ¿Para qué? Para que el cuerpo desarrolle resistencia. Le dice al cuerpo, yo lo voy a meter a usted en un estrés, lo voy a dejar sin nada de energía para que usted aprenda a regular la energía y a controlar. ¿Cómo se hace? Regulando estas tres cosas. ¿Listo? Lo que hablas de la respiración, muévese, el ejercicio. Todas estas cosas, muchachos, es lo que ustedes tienen que analizar para el trabajo final. Todo esto es lo que yo necesito que ustedes se pregunten y piensen para el trabajo final. Cuando ustedes estén analizando la actividad deportiva, esto es lo que me van a tener que explicar. ¿Por qué lo hace así? ¿Cuándo y cómo cosa? Yo les decía a ustedes, hablábamos que cuando una proteína, yo no me puedo comer una glucosa, yo nunca me como un aminoácido como tal, sino que yo me como carne, vegetales, zanahorias. Todos estos alimentos van a tener lo que llamamos macro y micronutrientes, pero estos nutrientes están en forma de moléculas o en forma de sustancias grandes. Son moléculas muy grandes. Para yo poderlas aprovechar metabólicamente o energéticamente, tengo que llevarlas a una especie de modificación. Las tengo que transformar en cositas más pequeñas para que puedan entrar a la célula, puedan entrar a la sangre y se puedan aprovechar. Esta transformación se da en pasos. Cada uno de los nutrientes va a tener diferentes pasos para su transformación. ¿Dónde ocurre el primer paso? Desde que usted corta la carne, desde que usted parte el pan, listo, desde que usted coge el arroz. Bueno, el arroz sí se parte el arroz. Desde que usted hace la primera modificación, está transformando eso más grande en algo más pequeño. El segundo proceso se da en la boca, la masticación, ¿cierto? La saliva como tal, la saliva tiene una serie de enzimas que van a degradar la comida, el paso por el tracto, todos son mecanismos que están orientados a digerir eso. Llega al estómago, el estómago tiene otros mecanismos, el intestino tiene otros mecanismos para poderlo procesar y almacenar. Las proteínas, yo tengo que volver una proteína, un pedazo de carne, en un componente primario que se llama aminoácidos.
¿Cómo lo hago? Estos aminoácidos son absorbidos por el intestino, pero el proceso de degradación va a empezar principalmente en la boca. Entonces, yo los tengo que llevar al intestino para que sean absorbidos. Los que no puedan ser absorbidos van a ir a las heces, y hay algunos aminoácidos que yo los ingiero libres, pero que no van a procesarse acá. Los hidratos de carbono, la base que yo tengo que absorber son los monosacáridos. ¿Cuáles son los monosacáridos? La glucosa, la fructosa y la galactosa. Generalmente este porcentaje es muy pequeño, libre en los alimentos. Están generalmente formados por otros que yo tengo que degradar. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo como? Almidón y glucógeno. Generalmente eso es lo que yo como en el pan, en los azúcares, en la leche. ¿Yo qué estoy consumiendo? Esto. La lactosa, la sacarosa, la de los azúcares, la del azúcar como tal, y la lactosa son simplemente combinaciones de esto. Galactosa más glucosa me da lactosa. Entonces yo lo que tengo que hacer en el estómago es romper esa unión para que me quede galactosa y glucosa, y las dos las puedo absorber. Pero yo como tal la lactosa no la puedo absorber. ¿Qué pasa en los que son intolerantes a la lactosa? No tienen la enzima que se encarga de romper eso. Entonces no puede ser absorbido, se va a las heces. ¿Listo? Hay algunas que son vegetales, como es la celulosa, la hemicelulosa y la pectina, que no pueden ser absorbidos, que son degradados. Muchos de esos medicamentos, vegetales y naturales, y ¿cómo es que llaman? Homeopático. No los homeopáticos. Bueno, esos son los naturistas. Por ejemplo, para producir diarrea tienen celulosa. ¿Qué le dan a usted? Una cosa que sabe que el cuerpo no lo va a absorber, para que usted bote todo lo que hay ahí. ¿Listo? La sacarosa. Es el azúcar, es una mezcla de glucosa un poquito más transformada en un polisacárido. Entonces yo lo que tengo que hacer es romperla para producir glucosa. ¿Listo? No alcancé a copiar. Los lípidos tienen un grave problema, y es que son nutrientes complejos. Lo que son los fosfolípidos, el colesterol, los ácidos grasos y las vitaminas liposolubles es como la porción lipídica de los alimentos. Lo que yo me estoy comiendo en la grasa es o fosfolípidos, o colesterol, o ácidos grasos como tal. Listo, eso es lo que yo estoy comiendo de los alimentos. ¿En qué lo tengo que volver? En triacilgliceroles, para poderlos absorber. Para eso necesito algo que son la secreción biliar. Los lípidos no se absorben por sí solos. Es mucho más probable que a usted le caiga mal una comida grasosa que una gran cantidad de carne. La gran cantidad de carne usted lo llena ahí mismo, lo distiende, pero no le cae mal. Una comida muy grasosa hace que, como no se va a absorber todo eso, bote usted mucha grasa en las heces con una característica, y es que el bollito va a flotar. Usted quiere saber si está botando mucha grasa. Mire, entre al baño, si el bollo se hunde, vamos bien. Si flota, es que hay una alta cantidad de grasa. No saldrá fácil. No se absorbe fácil. Profesor, como la L de Asaúl, bendito sea la gloria. Está despachado en el baño, no hay nada más que hacer. Miremos. No, pues vamos a cagar un rato. Se sufren estas modificaciones. Vamos a iniciar el proceso de digestión. ¿Qué es la digestión? Es simplemente romper los alimentos, procesarlos, ya no en esta parte alta, que llamamos nosotros del sistema digestivo alto, sino en el sistema digestivo bajo. Es decir, todas las transformaciones que van a sufrir, o en el estómago, o en el duodeno, o en el yeyuno, o en el intestino delgado,
para absorber los nutrientes. Primero, lo que ya les había dicho, dos mecanismos físicos participan en este proceso. El primero es la masticación y el segundo los movimientos peristálticos. Los movimientos peristálticos es, ¿ustedes han sentido las tripas? Sí. ¿Qué es eso? Es un movimiento. En este momento me está pasando se eso. mueve, sí, a mí también, yo no he desayunado. El intestino se mueve, ¿para qué? Para pasar los jugos gástricos, llevar toda la secreción y poderla eliminar. De este proceso se habla peritonitis. No, la peritonitis es cuando se rompe el intestino y sale a la cavidad peritoneal. Pero los movimientos peristálticos no es en el esófago. No, en el esófago hay unos movimientos como tal que llevan a bajar, que son movimientos de fluctuación, que en realidad no son tan movimientos como tal. Lo que pasa es que la distribución del esófago tiene igual una capa muscular, y esa capa muscular como que se va contrayendo. No es un movimiento como tal, es más el movimiento de la comida que eso. Estos son directamente a nivel intestinal. ¿Listo? ¿Cuál es la función? Esas grandes moléculas, degradarlas, volverlas cosas más pequeñas que ya sean susceptibles de la acción química. Las enzimas son sustancias o son proteínas que degradan nutrientes, rompen enlaces, segregan, pero necesitan cosas pequeñas. Si yo a usted le doy un martillo para que me rompa un hielo, para que rompa una alcancía, muy probablemente va a funcionar. Pues yo le doy a usted un martillo para que vaya con una de esas vigas de acero de sostén, para que la rompa, no va a servir. ¿Qué necesitan las enzimas? Que toda la masticación y los movimientos peristálticos vuelvan esa viga más chiquita para que la dejen del tamaño de un tornillo que usted da. Listo. Son procesos, estos procesos, tanto los físicos como los químicos, van a estar regulados por el sistema nervioso a través de la contracción y los movimientos peristálticos y por el sistema endocrino. Le están llevando los pedazos muy grandes, y si los pedazos quedan muy grandes al estómago, las enzimas o se demoran más para degradarlo o no lo degradan y sale más fácil. Entonces usted en el pollito le jala el pedito de carne. No le puede degradar. Ustedes no han visto que hay alimentos, miren que hay alimentos que salen, como así un pimentón. Sí, sale. Sale con cáscara, le salen los maicitos. Los frijoles también. Sobre todo cuando no están bien como así una pepa de crispeta. Y el aquí lo ponen en la olla y vuelve y le sale. No. Muchachos, el sistema endocrino va a regular la liberación de las hormonas, va a regular qué tanto ácido se produce, qué tanta saliva se produce, cuándo salen, cómo se mueven, para producir y regular estos procesos. Profe, la liberación de hormonas y qué más, perdón. La liberación de hormonas y el sistema nervioso. Si usted tiene una disfunción hormonal, un problema tiroideo, un problema antidiurética, estos mecanismos van a fallar. Hay muchas enfermedades endocrinas que producen alteraciones gastrointestinales, diarreas, constipación, náuseas, vómitos. ¿Por qué? Porque no se regula adecuadamente cada uno de estos procesos. Después de que yo tengo las modificaciones físicas, voy a necesitar lo que llamamos las modificaciones químicas. Estas modificaciones químicas van a facilitar que los nutrientes pasen de la luz del intestino, de dentro del intestino, a las células que están allí. ¿Cómo? Es que hay como 17 temas y estos son uno de los talleres que ustedes tienen. ¿Cuánto llevamos en ese momento? Bendito sea la gloria, Cristo de Zaragoza, por Dios, bendito. Profe, que eso es polimérico.
Cuando yo hablo de la luz del intestino, es que el intestino tiene unas células que se llaman los enterocitos. Estas células que les dibujé acá son las encargadas de, una vez que estos nutrientes, aquí viene el pedazo de carne, el chorizo, listo. ¿Qué van a hacer los nutrientes? ¿Qué van a hacer las enzimas, la masticación y todo eso? Degradar esto, romper esto y volverlo pedacitos más chiquitos. Después llegan otras enzimas y lo vuelven cositas más chiquitas. ¿Para qué pasa? Los enterocitos van a capturar estas cosas y lo tienen que llevar hacia algo que tenemos por acá y es la sangre. La idea de los enterocitos es capturar esto, entrando. ¿Esto se llama qué? Alimentos de grado pacífico. Esas colitas es lo más pequeñito. Aminoácidos, triglicéridos o monosacáridos. ¿Sí? Eso es en lo que va a quedar convertido, que son los sustratos biológicos o los productos finales de la degradación de proteínas, aminoácidos, lípidos, triglicéridos, colesterol, ácidos grasos, ¿listo? Triglicéridos. Y carbohidratos, monosacáridos, como cuáles, glucosa, galactosa y fructosa. Parece una fábrica. ¿Sí? Parece una Es fábrica. simplemente usted con la materia prima, procesarla, mezclarla, arreglarla, y una vez que está lista, pasa la vaina. Esta célula la empaquetan y ¿a dónde la van a mandar? A la sangre, que es la que lo va a distribuir a todo el cuerpo. ¿Listo? Y es otro proceso largo. Y después ya ustedes me van a explicar qué pasa cuando llega a sangre. ¿Cómo llaman con las capturas de la sangre? Enterocitos. Esas células entonces, dentro de la luz, el lumen, o lo que nosotros llamamos dentro de la parte de adentro del intestino, van a ocurrir unos procesos que son hidrolíticos y exergónicos. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que requieren de agua. Por eso es tan importante con los alimentos consumir algo líquido, para proveer agua como tal. Si no, el cuerpo va a extraer ese agua de las células. Por Es eso bueno comer y al tiempo tomar líquido. se tiene que proveerle a esto líquido. ¿Cómo se hace? ¿Qué le pasa a usted cuando Pero come no una importa bandeja que paisa sea, no importa sin sobremesa? El cuerpo ¿Qué le le da da? ¿Qué le da? Sed. ¿Por qué le da sed? Porque el cuerpo dice, usted aquí no me está dando tanta cantidad de agua. Acuérdense que los alimentos tienen agua. Una sopa tiene agua. Unos frijoles tiene agua. La carne tiene agua, son células con agua. Los almidones, los azúcares tienen cierta cantidad de agua. Muy pequeñita, pero la tiene. ¿Esa agua para qué se está proveyendo? Para poder realizar esta acción hidrolítica. ¿Y por qué es exergónica? Porque el metabolismo de estas sustancias requiere energía. Esa es la razón por qué muchos flacos comen y comen y comen y nunca engordan. ¿Por qué? Porque su organismo gasta más energía metabolizando la comida de la que le está proveyendo lo que come. Por eso es que hay muchas mujeres que les dicen, ¿quiere adelgazar? Cómase una frutica cada 2 horas. ¿Por qué? Usted muerde esa manzana, se liberan las hormonas que le dice al cuerpo, llegó comida, a procesarla, prende toda la maquinaria, le echa una pinche manzana. Se prende toda la maquinaria digestiva para procesar una manzana. Este proceso tuvo un gasto de energía muy alto de la que recibió. y el desenlace total fue más lo que gasté en lo que me gané. Por lo consiguiente, pierdo kilocalorías. Ya, comiendo chicle da una gastritis ni la berraca. Y el cuerpo cree que está comiendo.
Entonces no, sí, pero generalmente la gastritis hace que no tenga un efecto de disminución de peso. Pero el chicle podría... Por eso es que el chicle baja la llenura. No baja la llenura, le da más. ¡La toma llenura! Pero ¿cómo se Le da más agua, perdón. Yo la iba a decir, ¿cómo así? En este proceso químico participan enzimas digestivas y hay algo fundamental, muchachos, y es que se requiere un pH y unos iones adecuados. ¿Qué pasa con el hierro cuando usted toma leche? No se absorbe. ¿Qué pasa al comer cualquier alimento y tomar leche de sobremesa? Usted está bajando el pH del estómago y al bajar el pH del estómago está haciendo que el alimento sea más difícil su absorción. Entonces la tosada cae más mal. O sea, si toma leche, ¿para qué come otra cosa? ¿Cómo? La leche es bueno como un café solicitar. Yo no puedo tomar leche por alimentos, yo no vomito. Y si se va a tomar un cafecito, digamos, sin las galletas, ¿qué? Besitos ya la hora. Pero Todo. la cantidad de Besitos todo. Tomar Lo ideal es un jugo en agua de sobremesa. La leche dificulta la absorción de nutrientes. Es que suele ser tan rico. Pero como se le da leche solo. Este es como un Milo. No, el Milo se toma en leche. La digestión de las proteínas, toma Milo con leche, ya, pero no es sobremesa. El problema es para los comidas. Yo como una arepa con café. Si usted se toma el batido de proteínas solo, si no está ligado a las comidas, no hay tanto problema. Porque la leche estimula la absorción de proteínas. ¿Cuáles son las reacciones enzimáticas para la digestión de las proteínas? Participan dos tipos de proteínas o de enzimas, las hidrolasas y las proteasas. Las hidrolasas son las que nos van a degradar parte de las proteínas, pero tratando de quitarle el agua, mientras que las proteasas son las que nos van a romper los puentes entre los aminoácidos para degradar esta proteína. Generalmente actúan rompiendo los enlaces peptídicos a partir del agua. Por eso es, si usted va a comer una carne, tenga una buena hidratación para digerir eso. Todos estos hidrolasas rompen los enlaces hidrofílicos, es decir, quitan el agua de las proteínas y así lo van rompiendo. Y las proteasas rompen directamente los aminoácidos. Esta producción de aminoácidos a partir de las proteínas se realiza por exopeptidasas y endopeptidasas. Simplemente las peptidasas son las que rompen los enlaces. Hay algunas que vienen dentro del cuerpo y hay otras que están proveídas o están producidas por fuera de él. Espere. Please. El proceso de estas proteínas inicia en el estómago. Sí, el proceso inicia en el estómago. En el estómago hay una enzima que se llama la pepsina que va a degradar los grandes pedazos de carne. Hay un fenómeno y es, ¿usted cómo se llena más fácil? ¿Si come mucho pan o si come mucha carne? Pan. Cuando no le sirven esos asados ahí al frente del cementerio, te cae cerquita. Mentira, sí. O en Colonia ese pedazo de carne hace unas costillas. ¿Qué es lo que hace la mayoría de los nutrientes? La degradación empieza principalmente en la boca, la saliva, llega al estómago, en el estómago no ocurre casi nada y pasa. Las proteínas, el proceso empieza en el estómago. Casi que las proteínas y la carne no pasan a la otra parte, al duodeno y al yeyuno, sino después de que ya está procesado. Por eso la recomendación es, comas el arrocito y los vegetales primero, y una vez que haya acabado con eso, comas la carne.
Si usted hace como yo, cuando era chiquito, adulto y cuando seré viejito, de primo me comía la carne porque me llenaba, me iba a dejar la carne, pues muy seguramente se llena primero, deja la arroz, deja la ensalada y vean los efectos. Bien. ¿Listo? Lo ideal es la carne. ¿Por qué? Porque tiene que llegar al estómago. El estómago es una bolsa que tiene una capacidad limitada. Una vez que el estómago se llena, le dicen, de aquí para arriba no me entra nada hasta que yo no bote eso. Y esa es la sensación de llenura. ¿Por qué? La distensión de la pared va a producir la liberación de una hormona que era ¿cuál? Pilas que puede ser pregunta del taller. Esa hormona que se libera va a llevar al cerebro a decirle que estamos llenos y no la produzca más. Pero entonces la sal de fruta libera proteínas. La sal de fruta ayuda a aumentar la digestión. ¿Para qué? Para que el estómago evacúe más rápido. Pero porque hay personas que se comen y se llenan y a la menor cantidad dicen que tienen hambre. Porque ya se vació el estómago. Si el estómago está lleno, hasta que no vacíe, ¿de qué va a depender? De lo que comió, de qué tan acostumbrado esté, cuántas grasas produce, si tiene cosas. La degradación de las proteínas empieza acá, ¿cierto? En los jugos gástricos, ¿cómo? De las proteínas. Estamos hablando de proteínas. Caen al estómago, el estómago libera la pepsina por acción del ácido gástrico o el pH que hay en el estómago se activa, se vuelve pepsinógeno y el pepsinógeno degrada las proteínas. ¿Qué pasa si usted come un pedazo de carne, el churrasco, con leche? La pepsina no actúa, el pepsinógeno no se forma, la sangre, pues la carne no se digiere bien y ahí es que viene una diarrea ni la mata. La degradación total de las proteínas ocurre a nivel del duodeno. ¿Por qué? Porque en el duodeno es donde se liberan las endopeptidasas y las exopeptidasas. En el Son duodeno. enzimas. ¿Listo? Pero qué pena, ¿qué es lo que es la pepsina? Una enzima. ¿Listo? Entonces, en el estómago se libera la pepsina por ayuda del pH, se vuelve pepsinógeno, degrada un poquito más los nutrientes, pasan al duodeno, en el duodeno se liberan las las exopeptidasas, lo acaba de degradar y una vez que esto ya está degradado, llega por acción en el yeyuno más en el duodeno un poquito, empezando el intestino delgado, el páncreas bota otro pedacito de endopeptidasas y se acaba de digerir eso. Se forman los aminoácidos y se absorben. Listo, 3 factores, pepsinas en el estómago, ¿cierto? Que se forma el pepsinógeno, las endopeptidasas del duodeno y las endopeptidasas que vienen del páncreas y las exopeptidasas que vienen del páncreas. Ahí ya formamos los aminoácidos. Ahorita vemos cómo se van a absorber. Los carbohidratos, el almidón y el glucógeno empiezan su degradación en la saliva a través de las amilasas. En el taller no les vamos a preguntar cómo va el partido, compañeros. Vengan, encuesta. Las amilasas que están en la saliva degradan el glucógeno, degradan el almidón. No, es que no eran ustedes. Degradan eso. Esa producción va al estómago, en el estómago se degrada, pasa y a nivel del duodeno viene la segunda función de la secreción pancreática. Este páncreas, dentro del tubo pancreático estaban las endopeptidasas y hay otra cosa que son las amilasas. Las amilasas ayudan a digerir, a romper los enlaces en eso. Cuando yo les hablaba a ustedes que la proteína era ¿qué? Como un montón de bolitas de aminoácidos, ¿cierto? El almidón es un montón de azúcar.
es un montón de azúcares apilados. Lo que van a hacer las amilasas y lo que van a hacer las amilasas de la boca y del páncreas es romperlo. ¿Para separar qué? Los monosacáridos. Inicialmente, por ejemplo, se transforma la maltosa, la maltotriosa y la dextrina. La dextrina son 8 glucosas. Estas amilasas ayudan a cortar eso. La mayoría de las proteínas que ustedes consumen tienen un componente que es maltodextrina. Es decir, son carbohidratos de maltosa más dextrina que están unidos para facilitar que cuando usted esté consumiendo proteínas, primero, tenga energía suficiente para degradarlas. Y segundo, se convierten en carbohidratos de liberación lenta que van a proveer energía durante el ejercicio. O sea que no solo tienen la energía para la producción y para el gasto durante el ejercicio, sino que además reservan los aminoácidos y reservan las proteínas para la función trófica. Durante todo este proceso hay una acción de unas oligosacaridasas y unas sacaridasas a nivel del enterocito, que son los que cogen, ya cuando quedan dos pedacitos pegados, estas son las que hacen el corte final. ¿Para producir qué? Monosacáridos, glucosa, fructosa o galactosa, que son los que yo voy a hacer. Los lípidos, como les decía ahorita, tienen un grave problema, y es que, primero, el estómago, la saliva no les hace nada. El estómago no les hace nada. Todo el proceso de transformación se va a dar en el intestino delgado, en el duodeno o en el yeyuno. ¿Cuál es el problema con eso? Si usted espera en la parte final a degradar las proteínas, a degradar los lípidos, tiene una mayor probabilidad de que se salga. Si yo tengo 3 puertas para salir a la calle, ¿cierto? Y el niño va corriendo y yo le cierro la primera puerta, hay menos probabilidad de que si yo espero que pase la primera, pase la segunda y le cierro la tercera, ¿cierto? Si usted está en un partido, usted está en un partido y le roban a usted el balón en el campo contrario, si usted lo quita en el campo contrario, tiene mayor probabilidad de que no le metan gol, a que si usted espera que estén en su campo, en la, ¿cómo es que llaman la chiquita? Área. Pero en el área se La meten 5,50. la 5,50. Si usted espera que se la quiten ahí. Listo. ¿Qué pasa con los lípidos? Por la primera razón por la que los lípidos tienen mayor probabilidad de producir un daño de estómago. ¿Por qué? Porque se van a transformar en la porción final de degradación. Segundo, los lípidos no se llevan bien con el agua. Entonces llegan al estómago, hay mucha agua y lo primero que hacen es formar un motín. Ese motín se llaman los micelios o se llaman las goticas de grasa. Esas goticas de grasa se van a mantener lejos de las paredes del enterocito. Entonces, por donde se van a absorber, ellas todo el tiempo van a estar por la mitad de la luz, lejos de las dos paredes por donde pueden salir. Es como cuando usted va en la autopista, una autopista de 8 carriles, y usted va en el carril de la mitad, y a 10 metros está su giro. Listo, usted está muy lejos, ¿qué hace? Siga derecho. ¿Hasta dónde? Hasta que llegue al año y salga y el bolito flota. Eso hace que para degradar los lípidos usted requiera algo que se llaman las sales biliares. Las sales biliares son un conjunto de sustancias que favorecen que los ácidos grasos se formen, se unen a esas goticas y las van llevando a la pared intestinal. ¿Para qué? Para que se puedan absorber. Estefan. Entonces, ¿son qué? ¿Me repite que Sales biliares. Estefan, ¿qué hay en la bolsa? Son unas sustancias que se pegan a esas goticas y favorecen que migren hacia las Solamente paredes chicos. para que se puedan absorber. Entonces, la lipasa pancreática, primer mecanismo, sales biliares. Segundo mecanismo, la lipasa pancreática. ¿Cuál es el componente entonces del jugo pancreático? ¿Cuáles son los 3 componentes hasta ahora? Muy bien. Endopeptidasas,
amilasa